Nos da mucho gusto una vez más a través de los medios internacionales de comunicación llevar este mensaje a millones de hogares en el mundo entero. Estamos tratando de llevar ante sus hogares y ante los medios masivos de comunicación internacional esta conferencia titulada La Ley de la Responsabilidad Individual. La ley de la responsabilidad individual. Y este tema, esta conferencia la vamos a desarrollar basados en el libro de Ezequiel capítulo 18 y vamos a dar lectura a los primeros versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es muy difícil, pero muy difícil, mientras avanzamos en la vida, para la mayoría de las personas aceptar su responsabilidad personal y moral por los problemas, desilusiones y adversidades que estás enfrentando. Una de las características más grandes de un cristiano para manifestar su inmadurez espiritual es siempre echarle la culpa a alguien más. Es que yo soy así porque mi papá, yo soy así por mi mamá, yo soy así si tuviera otro esposo o si tuviera otra esposa, pues yo heredé de mi madre la prostitución, mi padre fue un alcohólico, etcétera, etcétera. Podemos pensar, ¿verdad?, en toda la gente que está sufriendo actualmente por causa de la pobreza, enfermedades, conflictos familiares, desempleo, adulterios, divorcios, etcétera. Y en cada uno de estos casos, la tendencia siempre es culpar a alguien de sus dificultades, de su pobreza, de su adulterio, de su divorcio, etcétera, etcétera. Muchos, por ejemplo, de los que sufren pobreza, culpan a la sociedad. Ahorita hay una filosofía en Sudamérica y en muchos países del Medio Oriente donde creen ellos que la culpa de su pobreza la tiene Estados Unidos y que Estados Unidos es el culpable de la pobreza de Sudamérica y de la pobreza del Asia, y le echan la culpa a los yanquis o imperialistas, como ellos les llaman, de su situación en la que están viviendo. Otros, ¿verdad?, se preguntan que en lugar de preguntarse si su fracaso se debe a su falta de haber buscado tal vez una mejor educación o más perseverancia en los estudios o en el trabajo, o muchos que están en la pobreza por su avaricia, porque lo que sembramos recogemos, o por la manera de administrar el dinero, no se lamentarían tanto. Por ejemplo, Salomón en Proverbios capítulo 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea, hay una relación muy estrecha entre la flojera y la pobreza. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 21. Proverbios 28, 27, Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando venimos a la Biblia nos encontramos que muchas personas sufren pobreza por su avaricia. Vas por la calle en tu coche y ves una viejita que tiene 70, 80 años de edad y se acerca a pedirte y le das 1 peso o 2 pesos. Eso es ser miserables. Le podrías dar 5 o 10 pesos a esa viejita. Tú no sabes si sus hijos la abandonaron, si su esposo la abandonó, o niñas que andan pidiendo caridad en la... Yo no te digo que le demos a alguien que esté sano, ¿verdad?
pero a niños indigentes, paralíticos, cojos que nos encontramos continuamente. Cuando tú cierras tu corazón ante eso, o un chamaco simplemente no te está pidiendo dinero, te está diciendo que si te lava el vidrio de tu coche. Y claro que en México ya es peligroso aceptar eso, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros cerramos el corazón y no me estés molestando, chamaco, no te está molestando. ¿Sabes una cosa? Es la forma en la que él trata de llevar pan y tortillas en la noche a su casa. Esta actitud del corazón de nosotros hacia las personas necesitadas nos acarrea a la larga pobreza, dice Dios Todopoderoso. Muchos otros sufren enfermedades y culpan a Dios por no curarlos, en lugar de analizar sus hábitos alimenticios. Y nunca nos preguntamos por qué estamos enfermos, por la pizza que te comas 3 veces a la semana, porque no tomas agua todos los días. Pero eso sí, ¿verdad? Viene el sanador, sácame el espíritu de retortijón que tengo aquí en los intestinos, hermano. O la liberación de demonios. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de personas que vienen a nuestras iglesias porque oyeron que nosotros sacamos demonios? Y pues aquí le traigo a mi abuelita, ¿verdad? Que está endemoniada, ya tiene 85 años de edad. Y pues aquí le traigo a mi hijo, ¿verdad? Que tiene problemas de paranoia y de esquizofrenia, y oí que ustedes sacaban demonios. Siempre estamos enfrentando las situaciones de la vida con una inmadurez, ¿verdad? Que no podemos entender que muchas situaciones se deben a nuestro propio pecado, a la forma de comer, a la forma de administrar el dinero, a la forma en la que nosotros tenemos una actitud negativa ante la vida. Y muchos se enfrentan conflictos familiares. Culpan siempre a la pareja. Viene una pareja, hermano, vengo mi esposo, no, mire, antes de que culpe a su esposo, yo les digo a los pastores, hay una ley de la consejería. Siempre preguntémosle a la gente, antes que cualquier cosa, ¿usted cómo se encuentra ante Dios? No que mi esposo, vamos a dejar a su esposo a un lado, ¿usted cómo se encuentra ante Dios? Es que usted no sabe que mi esposa, ¿verdad? Bueno, ¿y tú cómo te encuentras ante Dios? Es que mire, le traigo a mi hijo porque es un rebelde. Bueno, vamos a hacer un lado, os digo, usted como padre y como madre, ¿cómo se encuentran ante Dios? ¿Qué ejemplo le ha dado usted a su hijo antes de culparlo y de querer que Dios ayude a su hijo? ¿Se dan cuenta? Siempre estamos buscando a alguien, nunca nos enfocamos en nosotros. En que nosotros somos lo que somos hoy en esta mañana, porque nosotros así lo hemos escogido. Tú en esta mañana decidiste levantarte con cara de cocodrilo. Y si tú en esta mañana veo mucho, ¿verdad? Así, encarrados, es porque así escogiste esta mañana levantarte. Me voy a levantar enojado, pues levántate enojado. Y quiero llegar a la iglesia, así, pues así llega a la iglesia. Así escogiste mirar. Sin darte cuenta que esa actitud así de odio y de desconfianza ante la gente te enferma y te cierra puertas, y la gracia de Dios también. Porque si quieres buscar trabajo, ¿a quién le van a dar trabajo con esa cara que tienes? Pareces que tienes cara de delincuente, ¿no? Entonces tú esta mañana escogiste y dijiste al levantarte, me voy a levantar. Yo tengo muchos problemas, pero escojo levantarme contento. Escojo levantarme con una actitud de optimismo, de que ayer estuvieron mal las cosas, hoy van a salir bien. Todos tenemos en esta mañana la cara que tenemos porque escogimos hoy en la mañana levantarnos con esa cara. Somos responsables de nuestras actitudes ante la sociedad y ante Dios. Toda esta irresponsabilidad de nuestras acciones provienen desde el principio de la creación. Desde Adán y de Eva, cuando Dios le dice a Adán, ven para acá, Adán, ¿qué hiciste? La vieja que me diste. Fue lo primero en Génesis 3, del 11 al 12, que Adán le contestó a Dios. Aquí está esta señora diciéndole, tú me la diste, o sea, si no me lo hubieras dado, yo no hubiera comido del fruto prohibido. Desde ese momento comenzó a extenderse y a proyectarse por toda la historia de la humanidad la evasión de la responsabilidad individual.
Siempre tenemos la tendencia de seguir culpando a alguien o a algo. Desde entonces y en los últimos 2 siglos se ha querido victimizar a los criminales. ¿No es que Lee Harvey Oswald, el que asesinó en 1960 allá en esa década al presidente John F. Kennedy, era un huérfano y estuvo en 3 orfanatorios, lo adoptaron 3 familias y entonces creció y se convirtió en un delincuente juvenil y dados sus antecedentes, pues si no lo hubieran matado, lo hubieran mandado a un hospital psiquiátrico. Pues el muchacho que acaba de matar allá en Colorado en un cine a tantas personas, pues es que es una persona que no está en sus 5 sentidos, tenemos que instalarla o recluirla en un hospital psiquiátrico. Y se trata a los criminales ahora, en los siglos que vivimos, de declararlos no culpables de sus acciones, sino víctimas de su medio ambiente y de las circunstancias, cuando ante Dios no existe eso. Si ese muchacho llegó a la esquizofrenia o a la psicosis a la que ha llegado, es porque él escogió serlo así. Y llegó un momento en que los demonios entran a tu vida y agravan el estado mental en que tú te encuentras. Pero no se puede de ninguna manera victimizar a las personas. Es que él es homosexual porque lo violaron. Claro que el 70% de los homosexuales tienen un antecedente de violación cuando eran niños. Pero sin embargo también existe la gracia de Dios y tú no tienes por eso que ser homosexual o lesbiana tampoco. Es que se divorció porque el marido no la hacía feliz. Tú no te casaste para que la otra persona te hiciera feliz. Tú te casaste para tú hacer feliz a la otra persona. Y si tú te casas esperando que la otra persona te haga feliz, ¿sabes una cosa? No hay nadie en la vida que nos haga felices más que Dios. Estás poniendo tus ojos en un objeto, en una persona equivocada. Esto en la Biblia se llama idolatría. Creer que alguien o algo o el dinero nos puede dar lo que Dios nos da. O que vas a poder tener una vida más satisfactoria cuando la recibes de alguien. Esa es la inmadurez y la evasión de la responsabilidad individual. En este caso histórico, en Ezequiel 18, que es el pasaje que nos concierne, los judíos estaban sufriendo y le estaban echando la culpa a sus padres por los problemas que atravesaban, en lugar de examinar sus corazones para descubrir en qué habían fallado. Sin embargo, la respuesta de Dios es sorprendente. Cada persona, en este pasaje lo vamos a estudiar claramente y detalladamente, cada persona es responsable de sus acciones, sean buenas o sean malas. Veamos en los primeros 4 versículos la ley de Dios y la responsabilidad individual. Vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes? Los que usan este refrán, o sea, ¿qué se creen ustedes los que siguen pensando que los padres van a llevar los pecados de los hijos o los hijos los pecados de los padres? Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Existe una gran imperiosa necesidad de esta ley en nuestra sociedad actual. ¿Y quiénes somos los que desenterramos estas leyes morales? Nosotros los cristianos, porque nosotros somos la luz del mundo. ¿Eres tú en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu club, con tus familiares? Somos nosotros, no las personas que no conocen al Señor ni las leyes de Dios. Somos nosotros de hacerlas públicas, como lo estamos haciendo actualmente a través de millones de personas que nos ven por la televisión en más de 65 países. Somos nosotros los que le estamos diciendo a la gente, esta es la manera de vivir. Este es el camino que el Altísimo, el Eterno, quiere que nosotros tengamos. Hace poco me habían recomendado una película que está ahorita en cartelera que se llama Lincoln. Y la fuimos a ver y bueno, de veras yo se las recomiendo, ¿verdad? Fue uno de los presidentes cristianos con más profundas convicciones que ustedes no se imaginan. Y tenía una esposa
peor que la que tenía Job. La esposa de Lincoln, ¿verdad? Fue eso, aguijón en la carne, y duro, y duro, y duro, y duro, y lo atacaba y lo humillaba. Y él, ¿verdad? Con esa personalidad tenía que enfrentar al Partido Demócrata de Estados Unidos, tenía que enfrentar a miles de personas, tenía que enfrentar a muchos blancos racistas, y por acabar de molar llegaba a su casa y tenía que enfrentar a su esposa, que lo martillaba y lo martillaba hasta el final de su vida. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que hombres como estos que se levantan y en su discurso final cita a Dios y cita a la Biblia y le dice al pueblo norteamericano, es que esto es racismo. Tenemos que abolir la esclavitud. Pero todos los ricos y los blancos que querían tener a los negros como esclavos iban en contra de sus intereses si se legislaba esta ley o la 13ª enmienda, que fue la que abolió y emancipó a los negros en Estados Unidos. Pero nos vemos a través de todos estos personajes de la historia que ya no hay Abrahames Lincolns en la historia del mundo. Ya no hay presidentes, ya no hay líderes que tengan esas convicciones de vivir bajo las leyes morales del Dios que hizo las leyes para nosotros, para nuestro bienestar y nuestras familias y para sanar nuestra tierra. ¿Y quiénes vamos a proclamar este mensaje? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Ezequiel vivió entre los exiliados de Babilonia y porque estaban preguntándole que Dios los había abandonado. Casi al mismo tiempo, ¿verdad? Casi todos los profetas contemporáneos de Ezequiel se preguntaban lo mismo. Y vemos que había un famoso refrán, que es en el versículo 2. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. El punto de este mensaje era que los hijos sufrían por causa de los pecados de los papás. En otras palabras, los judíos en tiempos de Ezequiel le estaban echando la culpa a las otras generaciones anteriores de estar cautivos en Babilonia. Rehusaban aceptar la responsabilidad que ellos tenían ante Dios de sus problemas. No querían aceptar la realidad que eran sus propios pecados los que habían causado la situación en la que estaba viviendo. Aparentemente, ellos estaban basando este refrán en Éxodo capítulo 34, donde el versículo 7 se había escrito en la ley. Éxodo 34, 7. El Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Escuchen, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Estaba escrito que Dios visitaba la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Muy bien, los judíos tomaron este versículo o esta ley para echarle la culpa a los padres. No, es que tú, Señor, nos estás diciendo que los pecados que tenemos nosotros provienen de mis bisabuelos. Y aunque es verdad que se pueden transmitir maldiciones, escúchame esto, si tu abuela fue bruja y se muere tu abuela, esto nos enseña la Biblia, cuando se muere tu abuela, el espíritu de adivinación o de brujería que tenía tu abuela se sale porque los espíritus no se mueren. Y entonces tu abuela tuvo 3 hijas. Entonces ese espíritu se va a seguir perpetuando en los familiares. En el hebreo es la palabra O, B chica de Víctor, Of, que es espíritu familiar o de adivinación. Entonces se mete el espíritu en una de las 3 hijas de tu abuela, y cuando tu hija, la hija de la abuela tiene hijas, se muere la hija de la abuela, y vienes tú como nieta, y anda buscando a cuál de los nietos meterse ese mismo espíritu. Se transmiten esas maldiciones. Esto es verdad, absolutamente. Ahora, muy bien, el hecho de que tú, por ejemplo, tengas y eras cristiana, pues hermano, yo tengo visiones, y hermano sabe que yo tengo como cosas de telepatía, y tengo cosas así, inmediatamente te das cuenta que tienes algo paranormal en tu vida, es algo que heredaste. Y como cristiano ahora tienes que decirle a Dios, Señor, si esto no es tuyo, lo reprendo en el nombre de Jesús y cancelo esta maldición. Si tu bisabuelo alcohólico, tu abuelo alcohólico, tu papá alcohólico,
tus tíos alcohólicos, es seguro que tendrás tendencias al alcoholismo. Pero el hecho que hayamos recibido o heredado como la diabetes, se puede también transmitir el alcoholismo. Muchas enfermedades, casi más de 300 enfermedades genéticamente, se pueden transmitir a través de los cromosomas. Pero el hecho que hayamos heredado eso no nos hace a nosotros víctimas. Nosotros escogemos, bueno, mi abuela fue bruja, ahora yo reprendo esto, no quiero ser así. Mi bisabuela fue prostituta, mi abuela fue prostituta, mi madre fue prostituta, yo no tengo por qué seguir el ejemplo de mis padres. Entonces Dios no quería con este versículo hacerles creer que eran víctimas, sino que se transmitían las maldiciones, pero nosotros tenemos la actitud de cancelar y no seguir el ejemplo de nuestros abuelos, ni de nuestros padres, ni de nuestros bisabuelos. Como les conté un día de un hombre que me dijo una señora ahí en Cuernavaca: oiga, hermano, mi esposo es un hombre seco, le dicen el nopal de Morelos. Mire, nunca me abraza, nunca me da un beso, a nuestros hijos tampoco los abraza, no les da besos, etcétera, etcétera. Y fui a hablar con don Pancho Pistolas. Le dije: hermano Pancho, su esposa se queja de que usted es un hombre seco, ¿verdad? Y tenemos bigototes así, el hermano. Así me hizo mi jefe, y mi abuelo era así, y creo que venimos de Zapata, me dice. Le digo: mire, don Pancho, el hecho de que su papá haya sido seco, y de que usted tampoco haya recibido cariño cuando era niño, y que sus padres tampoco lo hayan trabajado a usted, no le da a usted el derecho de seguir siendo igual. Usted es ahora cristiano, y el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Entonces usted tiene que escoger ahora, escúchenme muy bien. Ahora usted tiene que escoger, no siga esa maldición de la sequedad y del ser como los nopales. No, ahora yo no quiero ser así, Señor, y me voy a esforzar por comenzar, aunque yo no lo siento, voy a comenzar a abrazar a mi esposa, a abrazar a mis hijos, aunque yo no soy así. Señor, ayúdame, porque no puedo seguir siendo seco. Tengo que romper esto que heredé de mis padres o de mi papá. Entonces es algo que escogemos no ser. Yo no quiero seguir el ejemplo del alcoholismo de mis abuelos. Yo no quiero seguir el ejemplo de la prostitución de mi madre. Como el famoso narcotraficante en Colombia, Pablo Escobar. Bueno, tuvo un hijo que, ¿verdad? Él dijo: yo no quiero seguir el ejemplo de mi padre. Y escogió ser arquitecto, y ahora se graduó y está en la universidad y se fue y es una persona totalmente diferente. Yo no quiero. Dice: yo tenía acostado con mi padre los millones de dólares y no podíamos salir de nuestra hacienda, ni gastarlos, ni divertirnos. Éramos como esclavos del dinero. Y me di cuenta la maldición tan grande. Después de mi padre, persiguieron a mi madre, me persiguieron a mí, y todos los que se apellidaban Escobar, nadie les quería dar asilo en ningún país. Y ahí está una familia que escoge no seguir el ejemplo de su padre. Y él podía haber heredado los millones y haber seguido con el negocio del narcotráfico, pero él no quiso seguir el ejemplo de su padre. Y así tenemos cientos de ejemplos de padres malos, hijos buenos. Y al revés, de padres, como lo vamos a ver, que son buenos y les salen los hijos delincuentes. Cada quien es culpable de sus maldades. El punto de la ley de Dios es que la ley de Dios nunca dijo, escúchenme muy bien, que Él castigaría a los hijos por los pecados de los padres. Dijo que se transmitían los pecados, pero Él no te va a culpar. Nunca Dios nos va a culpar por algo que nuestros padres hicieron. Jamás. Por algo que tu esposa hizo, por algo que tu esposo hizo. Cuando Dios nos castigue, nos va a castigar por lo que hicimos nosotros. Si Dios me castigara, me disciplinara o me corrigiera por algo que yo no hice, sería un Dios totalmente injusto. Ahora ve la respuesta de Dios en Ezequiel 18, del 3 al 4. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tengan por qué usar este refrán. O sea, pervirtieron mi palabra. No es eso lo que yo les quería decir.
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La respuesta de Dios fue una fuerte reprensión, porque Él hace un juramento de que ya no vuelvan a usar jamás ese refrán. El pueblo tenía que borrar ahora de sus mentes esta falsa creencia y sacarlo de la sociedad por dos razones. Número uno, todas las almas son de Dios. Él es el creador y todos somos importantes a los ojos de Dios. Delante de Dios no hay favoritismos o parcialidad. Dios no tiene consentidos. Cuídate cuando algún día el diablo se acerque y te diga, tú eres especial. No es que yo tengo dones que nadie tiene. Yo creo que Dios se fija en mí porque no sé pero yo tengo algo especial por lo cual Dios se ha fijado más que cualquier otra persona. El diablo trata de hacernos especiales y Dios no tiene especiales. Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene favoritismos. La gracia de Dios se extiende de igual manera a todas las personas. De otra manera, Dios no podría ser un Dios parcial, imparcial. En segundo lugar, toda alma es enteramente responsable de su conducta delante de Él. El alma que peque, no el papá, no la mamá, no tu tío, no, tú. Tus pecados son los que te van a hacer culpables de que algún día tú puedas tener la condenación eterna o el perdón de tus pecados. Nunca Dios nos condenará por pecados que nosotros no hemos cometido. ¿A qué se refiere eso de el alma que pecare morirá? No solamente se refiere a la muerte física, porque todos tenemos que morir, ¿verdad? Los buenos y los malos, no hay acepción de personas. Se refiere a la ley de la responsabilidad moral individual del pecado, porque nadie será juzgado por los pecados que los demás cometieron. Entonces, si tú eres una persona, ay hermano, soy tan infeliz, ay, estoy tan triste hermano, y frustrado y todo, ¿por qué? Por mi esposo. Imagínate nada más, una persona te ha robado tu felicidad, te ha robado tu buena actitud hacia la vida, ha cambiado tu corazón cuando no tienes tú por qué. Si tu esposo es un cocodrilo y tu esposo le dicen el tlacuache de la avenida Cuauhtémoc, tú no tienes por qué ser así, ni tienes que aceptar que te robe tu felicidad. Tú estás escogiendo. Tú estás escogiendo eso. Es que mi hijo hace 5 años se fue, yo fui una buena madre y ahora anda en la prostitución o anda en las drogas, mi hijo, y tienes ya 3 o 5 años enferma, triste, desilusionada por tu hijo. Son los pecados de tu hijo. Él tiene mayor de 21 años. Entrégalo a las manos de Dios. Que tu hijo y el pecado que tu hijo ha escogido no afecte tu vida y tu relación con Dios. Ya es grande mi hijo, ya escogió ese camino. No voy a atormentarme ni lo voy a cambiar con mi tristeza y con mis lloros. Dios, tú eres un Dios poderoso, yo ya lo eduqué y está en tus manos. A lo mejor lo eduqué bien, a lo mejor lo eduqué mal. Si lo eduqué mal, gracias a Dios soy cristiano, ya me perdonaste en la cruz, ya no tengo por qué ser condenado por ese maltrato. Ahora mi hijo está en tus manos y él jamás me podrá echar la culpa que es así por lo como yo lo eduqué. Porque si él es así, aunque yo lo he educado mal, él es responsable delante de Dios. Él ha pecado, él morirá delante de Dios. Esto nos da a nosotros alivio y descanso. Y nos damos cuenta que estamos ante un Dios absolutamente justo. No es justo que tú no seas feliz por los pecados de tus hijos. Está bien que ores por ellos. Y nos entristece sobremanera. Yo tengo hijos también grandes. Nos entristece cuando se apartan del Señor. Pero no podemos nosotros obligarlos a cambiar. Ni con mi tristeza, ni con mi desilusión, menos enojarme contra Dios. Al contrario, Señor, sigo orando por ellos. Yo te quiero seguir sirviendo. Yo quiero vivir en paz. Porque a lo mejor va a afectar hasta mi matrimonio. Va a afectar mis relaciones con las demás personas por algo de lo cual yo no soy culpable. Los pecados de mis hijos, ellos van a pagar por ellos.
Y me va a dar tristeza. Pero cuando nos muramos y estemos en el cielo, si alguno de mis hijos se va al infierno, yo ya no tengo la culpable. Él está en el infierno porque él pecó. Dios, cuando yo llegue al cielo, no va a decir, tienes un hijo, hermano, en el infierno por tus pecados. Jamás Dios hará eso con ninguno de nosotros. Entonces las almas que pequen van a morir. Y si está en el infierno tu hijo, cuando tú te mueras, cuando estemos en el cielo, no nos vamos a volver jamás a acordar de ellos. O si tu esposo, o si tu esposa, o si tu hermano, o tu hermana, o tus papás. El alma que peque morirá. Y en la otra vida no podremos jamás recordar que nosotros fuimos culpables de ninguna cosa de ellos. Cualquier persona es así porque ha escogido ser así. Muy bien. Veamos ahora a continuación los ejemplos que Dios nos da. Versículo del 5 al 8, Ezequiel 18. El hombre que fuere justo, qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora veamos este ejemplo. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. En este pasaje vamos a encontrar varios ejemplos de la manera que el juicio de Dios está basado en la conducta y responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Veamos el creyente justo, la persona que realmente es justa, la persona que realmente confía en el Señor, la persona que realmente es un creyente verdadero, como dice 1 Juan, el que anda en luz. Dios es luz, y si tú andas en tinieblas, eres un mentiroso. O sea, de aquí dice Dios quién es y quién no es. En primer lugar vemos el que no está involucrado en la idolatría, que no alzare sus ojos a los ídolos. La idolatría, cualquier cosa que robe nuestro corazón de Dios. 2, que no esté involucrado en la inmoralidad, ni violare la mujer de su prójimo. Aquí está el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el bestialismo y el no tener relaciones con tu esposa durante el ciclo menstrual. Delante de Dios es pecado. Número 3, no oprimir a la gente, no explota a sus trabajadores. Un cristiano no puede explotar a sus trabajadores, no menosprecia a los pobres, no abusa de su mujer, ni abusa de sus hijos. El que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, quitarle a otro su mujer, quitarle a otro su novia, quitarle a otro su novio. No pagar deudas es robar. No dar tus diezmos es robar. Hacerte tonto al trabajar es robar. Entonces Dios condena el robo en todas sus manifestaciones. Y que se preocupare por los necesitados, que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo. Es una persona, la justa, centrada en sí misma, sensible y misericordioso, compasivo de los necesitados que Dios nos dio a los demás. Y si tú tienes de más, piensa a quién puedes ayudar. Un orfanatorio, un hermano misionero, para pagar el sueldo a más pastores, para comprar un terreno, para que el departamento que tengo lo usen para estudios bíblicos. Tengo 2 coches, ¿para qué quiero 2 coches? Lo voy a prestar a la iglesia. Una persona justa siempre está pensando, ¿por qué? Porque vamos a morir. Y a lo mejor hoy te habló Dios por última vez, y lo que tienes, ¿de quién será? No te vas a llevar ni tu camioneta, ni tu departamento, ni los guaraches que traes puestos, ni el anillo de bodas, ni el anillo de matrimonio. Nos vamos encueraditos, así como venimos encueraditos, nos vamos encueraditos a la otra vida. Y todo se quedó, murieron tus esperanzas, murió tu dinero y tus hijos, si no les diste buena educación, como alacranes,
estarán esperando repartirse tu herencia, porque no tuviste la sabiduría de usar tus bienes para el reino de Dios. El que se preocupa por los necesitados, que diere pan al hambriento, no es usurero. Un cristiano no presta dinero con intereses. Un cristiano no presta dinero con intereses. No es usurero. Tú necesitas dinero, págame cuando puedas. Y si te quieres aprovechar de mí y no me pagas, te las arreglas con mi patrón ahí arriba. Pero yo te presto el dinero porque lo necesitas, no porque quiera yo tener un interés tuyo y que me reditúes algo que me va a beneficiar. Te lo presto porque yo también he padecido necesidad. Yo he sido pobre otras veces en la vida y entiendo lo que es padecer necesidad. Y de la maldad retrajere su mano. Un cristiano no alberga maldad en el corazón, no mantiene malos pensamientos para hacerle daño a nadie, no hiere la reputación de nadie. No estás sentado ahí pensando, ese predicador, ¿qué se cree? Ese hombre, yo podría ser mejor, etcétera, etcétera. Siempre están pensando en lastimar con sus pensamientos a otras personas, porque en tus pensamientos hay un corazón equivocado. No es un corazón que ama verdaderamente a Dios. No hace acepción de personas e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Un cristiano no da preferencia a los ricos e influyentes. No es racista. Un cristiano no puede ser racista. No alaba al malo para condenar al justo. Un cristiano es equitativo en todas las cosas que él hace. Y finalmente, guarda los mandamientos de Dios. A mis ordenanzas caminaré. Cuando Dios ve esta clase de personas, ¿qué dice Dios? Vivirás. Ahora, ¿qué te está diciendo Dios? Esta persona va a vivir. Todos vamos a vivir, buenos y malos. Pero ¿qué está diciendo Dios con, ya morí, ya vimos que es, no vas a morir por los pecados de tus hermanos, de tus hijos, ni de tus papás? Vas a vivir una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús. Oye, todos estamos vivos, pero una vida en abundancia. ¿Qué diferencia hay entre vivir normalmente, como todos vivimos, y una vida en abundancia? Bueno, la persona que vive normalmente se levanta y trabaja como burro, duerme como oso, vive como caballo, come como vaca y duerme como oso invernando en polar. O sea, te levantas, comes, desayunas, cenas, te acuestas. Te levantas, comes y tu vida es un ciclo siempre buscando o hacer más dinero, o hacer esto, o hacer aquello, y de repente, ¡pum!, viene la muerte a tu vida. Naciste de las tinieblas, viviste en tinieblas y vivirás eternamente en tinieblas. O sea, ¿qué fue tu vida? El dinero que tenías, como el que hablábamos del ejemplo de este famoso narco en Colombia, ¿verdad? ¿Qué fue tu vida? Te vas a descubrir que nunca disfrutaste tu dinero, nunca disfrutaste el jardín de tu casa, los pajaritos de tu jardín, tus nietos, tus hijos, tu colchón, tus vacaciones en Acapulco, tus seminarios. Todo te pasó por acá y por allá. No admiraste la belleza de Dios, no admiraste lo más precioso que Dios nos ha dado, que es la familia. El tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia. Y no disfrutaste nada, porque dice Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2. Salomón escribe, he visto un mal debajo del cielo, que hay un hombre a quien Dios le da todo lo que su alma desea, pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Una cosa es que tengas y otra cosa es que disfrutes lo que tengas. Porque si no tienes a Dios, no puedes nunca disfrutar de nada de lo que tienes en la vida. Entonces, esto es lo que significa vivirá. Esta es una vida en abundancia. A lo mejor no tengo mucho dinero, pero ¿cómo disfruto a mis nietos, a mis hijos, mi casa, el arbolito, los totopitos con frijoles que desayuné hoy, los tamalitos que me desayuné hoy? ¿Cómo disfruto mi paseo en Chapultepec? Disfruto a mi familia, amanezco contento, alabando a Dios, y a lo mejor me muero hoy, pero viví contento, viví alabando a Dios, seguro, tranquilo, confiando en que Dios está a control de mi vida, de mi familia, todo, etcétera, etcétera. Esa es la vida que Dios quiere darnos en abundancia. De otra manera, si tienes todo y no tienes a Dios,
Eres una pobre criatura, desventurada, miserable y desnuda y ciega. Apocalipsis 3, del 15 en adelante, la iglesia de la Odisea. Y si no tienes nada y tienes a Dios, lo tienes todo. Porque es la presencia de Dios en nuestra vida la que nos hace vivir en abundancia. Dice Filipenses 4, del 13 en adelante, he aprendido, dice Pablo, a vivir sin nada. He aprendido a vivir con mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué nos quiere decir Pablo con este mensaje? Que requiere aprendizaje ser pobre. Que no es verdad que el ser pobre te va a hacer infeliz. Hay millones de pobres inmensamente más felices que multimillonarios del mundo. Pero hemos asociado que no, la felicidad solamente se encuentra con tener. Y Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en la relación que tengamos con el Hijo de Dios. Ahora veamos al hijo malo de un justo, Ezequiel 18, del 10 al 13. Veamos aquí que hay muchos padres que son buenos, que son cristianos, hay pastores que yo conozco, misioneros, que le salieron hijos que ahí te encargo, ahí te los encargo. Por ejemplo, gracias a Dios, ¿verdad?, que el hijo del gran evangelista del siglo pasado, Billy Graham, tuvo un hijo que se llama Franklin Graham, es ahora el presidente de esta organización mundial de evangelismo. Bueno, a los 20 y tantos años, cuando su papá predicaba en las cruzadas, su mamá Ruth, que ya murió, lo tenía que encerrar en la cajuela del carro, porque se levantaba a gritar a su papá que era un mentiroso y lo insultaba a su papá. Y era un borracho, parrandero y jugador. A los 25, 26 años Franklin se convierte. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, cuántas vergüenzas sufrió este gran predicador de tener un hijo que no se convertía hasta los 25, 26 años. Y por eso muchas veces hay un refrán que dice, hijo de pastor, lo peor. ¿Por qué, verdad? Porque todas las miradas de la gente están sobre los hijos de nosotros. ¿No es verdad? Están sobre los hijos. Ah, no, es que si el hijo del pastor, espérame tantito, si mi hijo ya es mayor de edad, ¿verdad?, y él escogió eso, y yo le doy una buena ocasión, la gente no lo entiende. Y si él es un delincuente, es porque lo escogió así. Así me lo dice la palabra de Dios. Yo voy a descansar en Dios, voy a seguir orando por él. Pero la gente tiende a juzgar, es que no lo educaron. Y ya sabes que el hijo del pastor esto, y ya sabes, y veamos que no siempre es así. Hay excepciones. Hay hijos malos de padres buenos. Así lo dice la Biblia. Versículo del 10 al 13. Mas el que engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso, oprimiere, etcétera, etcétera. Versículo 13, prestar interés. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre de él, no sobre tus papás. No le eches la culpa a tus papás. Sobre ti. No, pues es que mi papá decía que era cristiano, era un hipócrita. Ok, eso es tu prueba de tu papá. Pero tú, si él era un hipócrita, pues tú no lo seas. Es que yo no he visto un buen ejemplo en mi casa. Ok, pero tú ya no continúes ni perpetúes eso con tus hijos. No tuviste buen ejemplo en tu casa, ahora tú sé un buen ejemplo para tus hijos, para las otras generaciones. Somos responsables delante de Dios. Ya deja, por el amor de Dios, madura, de no culpar. No te atrevas hoy en la tarde a salir por esa puerta y seguir culpando a alguien de cómo eres. Porque eres responsable, y yo también, de lo que nosotros hemos hecho y escogido en esta vida. El veredicto es muy claro, no vivirá. Esta persona es doblemente culpable por haber tenido padres justos, rectos, piadosos y honrados delante de Dios. Sin embargo, este hijo, a pesar de tener los padres que tiene, voluntariamente escoge el camino equivocado y deliberadamente se entrega a la perdición. Ahora veamos otro ejemplo, un hijo justo de padres malos. ¿Cuántos ejemplos yo conozco de estos? Antes de leer del 14 al 17, yo tengo unos discípulos, ¿verdad?, que vivieron mucho tiempo en Querétaro, y
Su papá los abandonó cuando tenían 4 o 5 años de edad. Su papá le daba unas golpizas tremendas a la mamá. Eran 2 hermanos. Se llevaban como 2 años de diferencia. Y luego la mamá, ¿verdad? Los educó, etcétera, los sacó adelante. Y estos muchachos se convirtieron de jóvenes y su papá los seguía agrediendo y seguía insultando a su mamá cuando eran jóvenes, etcétera, etcétera. Y a veces llegaba borracho a su casa y ellos se juntaron un día y oraron: Padre, en el nombre de Jesús, perdonamos a nuestro papá, bendecimos a nuestro papá, pero escogemos el camino de la verdad, de la justicia y de la santidad. Hijos de padres de lo peor. Escogieron no seguir el ejemplo de sus papás. Veamos lo que dice la Biblia, versículo 14 al 17. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 17. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. El veredicto de Dios es: este muchacho, por lo peor que hayan sido sus padres, este muchacho va a vivir, de cierto vivirá. Este muchacho sabía que era responsable individualmente ante Dios y aceptó su responsabilidad moral por su propia vida. Dejó de echarle la culpa a nadie de que era así, porque alguien lo hizo ser así. Veamos las conclusiones en el versículo 18 al 20. Las conclusiones de estas leyes: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio del pueblo lo que no es bueno, y aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeran: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó mis estatutos, los cumplió, de cierto vivirá. Otra vez, el alma que pecare, esa morirá. El hijo, y ya está muy clara la conclusión, los hijos no llevarán el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 3 conclusiones: el malo morirá por sus pecados. Los hijos no tienen necesariamente que seguir los ejemplos de sus padres. Y la ley de la responsabilidad nos va a gobernar durante toda nuestra vida humana. El alma que peque va a morir. La culpa del padre no recaerá sobre los hijos, y la persona justa será considerada justa a pesar de tener hijos no justos, esposa no justa, esposo no justo, porque cada quien pagará por sus pecados. Y finalmente, en el versículo 21 al 23 hay otra ley, y la esperanza se nos abre con los brazos del Hijo de Dios colgando en una cruz, que nos vino a traer el arrepentimiento. Dice el versículo 21: mas el impío, hijo que tú me estás escuchando en esta tarde, papá que me estás escuchando, mamá que me estás escuchando, si tú has hecho estas cosas malas y te apartares de tus pecados que has hecho y guardares los estatutos de Dios e hicieres según el derecho y la justicia, de cierto vivirás. Dios te invita en esta tarde a que te arrepientas de tu vida, de tus actitudes, de tu inmadurez, de yo soy como soy porque mi padre, porque mi madre, porque mis abuelos, porque me pasó, porque viví en Tepito, porque me sacaron, porque me arrastraron. Ya, párale y ponte delante de Dios. Y cuando estés delante de Dios en el juicio, no le podrás decir: mis pecados son por acá, por allá, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis cuñados, mis abuelos, nada. Dice Dios: vamos a cortar a todos los que te rodearon. ¿Tú qué decisión tomaste en la vida? ¿Cuál fue tu conducta delante de mí? Y no voy a culpar, de nada voy a culparte, y vas a morir por lo que tú hiciste y lo que tú escogiste hacer. Y si tú hiciste algo
por causa de echarle la culpa a alguien, ¿sabes una cosa? Qué triste, viviste engañado durante toda tu vida. Porque el alma que peque, esa es la que va a morir. Dice la Biblia, todos los seres humanos hemos sido creados agentes morales, libres y responsables, con la responsabilidad de que cada decisión que tomes, tú eres el culpable. Ay, papá, pues tú sabes que me iba a casar con esa muchacha y no lo impediste. Oh, espérame tantito, hijo, ¿sabes? Tú ya estás grandecito. Ya no tienes... Es que yo me casé con Paquito, ¿verdad? Y ustedes en la familia, ¿por qué no me ayudaron si sabían que era un baquetón de primera? Y ¿sabes una cosa, mijita? Finalmente, tú tomaste la decisión. Nadie te puso una 45 en la cabeza y te dijo, cásate con Paquito o cásate con Chilindrina. Cada quien es responsable. Finalmente, vienen las ovejas y mira, Carmelita, pastor, le presento a mi novio, mira, te aconsejo, mira, tiene cara de gavilán, tiene ojos de búho, no te cases con él, espérate, pasa, y se casan. Es tu decisión, nosotros no podemos decirle, cásate o no cásate, te doy mi opinión, mi aconsejo es que te esperes, que tengas paciencia, porque no se ve muy aprobado el muchacho, pero si tú te cansas, es tu decisión. Yo no te voy a correr de la iglesia, te vamos a seguir amando, pero las consecuencias, si te sale gavilán pollero, tú las vas a pagar. No le eches la culpa tampoco a tus pastores, porque seguir culpando a alguien es un símbolo, un síntoma de madurez espiritual muy profundo. Y finalmente dice Dios en el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirás si se apartare sus caminos? Dios no quiere que sigas viviendo como estás viviendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo pagó nuestros pecados. Y yo me veo delante de Dios y le digo a Dios, qué gran pecador fui yo antes de conocerte, Señor. Qué grandes pecados cometí antes de conocerte, Señor. Y las manos extendidas de tu Hijo en la cruz me hablan de la misericordia que tuviste para mi vida, que ahora yo debo de proyectar a los demás y tratar de vivir conforme a tus leyes morales, porque quiero ser aceptado en tu reino y quiero que en esta vida me vaya bien. Dice el versículo 31-32, echa de ti tus transgresiones con que has pecado, hazte un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque morirás, dice el Señor. Si tú te vas al infierno, no habrá nadie en el infierno que pueda decir que Dios no lo amó. Todas las personas que estén en el infierno, Dios no mandó a nadie al infierno, que te quede muy claro. Es que Dios es un Dios cruel. ¿Cómo manda al infierno? Él no va a mandar a nadie. Lo está diciendo. ¿Quiero yo tu muerte? Precisamente porque no quiero condenarte, porque quiero salvarte. Arrepiéntete, pero eres agente moral libre. Y no puedo violar tu libertad. No te hice un robot para que me obedecieras y yo te forzara a que me obedecieras. Porque para que haya amor, tiene que haber libertad. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame, porque entonces no es amor, es coerción. Para que haya amor, tiene que haber libertad. Dios pudo habernos creado robots y que lo amáramos a fuerza, pero Dios se arriesgó, dándonos la libertad para que escogiéramos amarlo libremente y escoger entre el cielo o el infierno. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus leyes inexorables, morales, eternas. Gracias por ponernos delante de nosotros la bendición y la maldición, para que nosotros escojamos sin ninguna presión de nadie, sin ninguna intimidación de nadie, sin echarle la culpa ya nunca a nadie,
porque somos agentes morales libres, responsables de nuestras decisiones, y decirte en esta mañana, escojo el camino de la bendición. Bendigo a mis padres o a los que me han dado mal ejemplo, pero yo no tengo por qué ser igual. Ahora soy una nueva criatura en Cristo y ahora tengo el poder tuyo, Señor, y tu gracia eterna que me está transformando día a día para vivir una vida diferente y aportar estas bendiciones a mis hijos y a mis nietos y a mis próximas generaciones. Ahora en mí has roto una cadena de maldiciones que tal vez heredamos muchos, para comenzar una nueva cadena de bendiciones para los que nos siguen, y sembrarles la semilla y la verdad y el camino de la justicia y la santidad. En esta mañana Dios te pide que te arrepientas, que vengas a la cruz y que hagas la paz con Él. Y muchos de ustedes, también muchos que nos ven en la televisión, si quieren aceptar a Cristo por primera vez y romper estas maldiciones y madurar y ya dejar de ser una persona tonta que siempre echa la culpa a alguien y que te va a ayudar ahora a crecer al aceptar tu responsabilidad, dile a Dios ahí desde tu lugar: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre y que a los 3 días resucitó de los muertos. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y el Salvador de mi vida. Recibo tu Espíritu Santo en este momento. Soy bautizado con tu Espíritu Santo. Soy sellado con tu Espíritu Santo en este instante, porque ahora te pertenezco y me das el poder de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.